Hola, os voy a explicar un poco la separación celular. Una vez que hemos caracterizado por citometría las características de la célula, lo que nos interesa es en una mezcla de células diferentes separar algún tipo celular. Para eso lo que hacemos es romper el chorro en gotas y en cada gota irá una célula que nos interesará separar o no. Entonces ese chorro cae al aire y antes de caer al aire le damos una carga positiva o negativa a las gotas que tienen las células que nos interesa separar. Entonces se somete a un campo eléctrico y en el campo eléctrico pues las gotas positivas se desviarán hacia el electrodo negativo y las gotas negativas se desviarán hacia el electrodo positivo. Poniendo unos tubos de recogida en el ángulo adecuado, pues separaremos las gotas positivas en un lado, las gotas negativas en el otro y lo que no nos interese irá a la basura.